Alabado Dios, aleluya, gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gracias Dios. Gracias Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Alabado Dios. Gracias Dios. Alabado Dios, aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya, Dios bendiga. Gloria al Señor. En breves minutos comenzamos esta continuación de este estudio bíblico, así que riegue la voz. Estamos aquí. La segunda parte del libro de Jonás. Una parte bien, súper interesante. Así que tome nota. Tome nota, búsquese su lápiz, búsquese su libreta y vamos a estudiar palabra de Dios en esta hora. Les saludamos, hermana Rosa, hermana Ivy, hermana Yomaira. Perdón, me confundo. Yomaira. Dios le bendiga, hermano Elisamuel, y a todos los hermanos que se estén conectando. En un minutito más comenzamos el estudio prometido de el libro de Samuel. Tengo la Biblia aquí. Alabado Dios, aleluya, gloria a Dios. Si no se oye o algo, o hay algún problema, me dejan saber para entonces arreglarlo aquí. Aleluya, Dios bendiga a nuestra hermana Cuca, que hace acto de presencia también. Aleluya, nos gozamos, ¿verdad? Que estén con nosotros en esta noche, ¿verdad? Compartiendo, escuchando palabra de Dios, aleluya. Estamos contentos, esperamos pues que también ustedes estén pasándola bien, bendecidos en el Señor. Así que vamos a dar así comienzo, gloria al nombre del Señor, bendiga a mi tía Esther. Vamos así a dar comienzo en esta preciosa noche, gloria al nombre del Señor, porque hay mucha información que queremos brindar. Y ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, pues adelante, le escribe o me escribe después. Lo importante es que me escuche, ¿verdad? Y pueda usted ser edificado. Dios bendiga a nuestro hermano Caleb. Vamos a orar en esta preciosa hora. Padre eterno, Dios de amor, Dios de grande misericordia, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. Gracias por este privilegio, Señor, que tú me concedes nuevamente, el poder estar a través de estos medios enseñando, impartiendo tu palabra. Así como tú has bendecido mi vida, me has edificado en una forma especial. Señor, yo te pido que bendigas tu pueblo, bendigas tu iglesia, Señor. Bendiga a todos los santos, Señor. Que podamos salir edificados de este estudio de tu palabra. Señor, te lo suplico, Dios. Que seas tú obrando en una forma especial, Señor, en nuestro estudio, Señor Jesús. Aleluya, te alabamos, Dios. Alabamos y glorificamos el dulce nombre de nuestro Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Como le digo, esto va a estar grabado. Si hay alguna interrupción por parte de YouTube o por parte de Facebook, me disculpan, pero se va a quedar grabado y más adelante cualquier cosita se va a subir como quiera. Pero veo que me están mandando mensajes de la compañía que no sé si es la computadora mía, pero esperamos, gloria al nombre del Señor, que usted sea edificado. Vamos así a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando
en la introducción, y esto es un repaso que voy a dar rapidito, no me puedo parar, ya que hay mucha información. Bendición, madre, está mi mamá por ahí, está la hermana Dalia, le bendiga. Bendiciones a todos, gloria al nombre del Señor. La introducción que dimos la semana pasada, habíamos hablado acerca del significado de Jonás, que significa paloma. Esto es un resumen, te bendiga, Mili. Esto es un resumen que estamos dando rapidito para entrar a lo que se conoce como el Salmo de Jonás, que es el capítulo 2. Hoy voy a dar solamente el capítulo 2, que se conoce como el Salmo de Jonás. Como digo, esto va a estar grabado. Si en algún momento usted ve alguna interrupción, no se preocupe. Habíamos hablado que esto fue en el tiempo de Jeroboam II, de la tribu del norte. Era contemporáneo con Amós. Hebreo, hijo de Amitai, que significa mi verdadero. Y fue uno de los 4 profetas referidos por Cristo, era que se menciona en el Nuevo Testamento, como lo es también como lo fueron Elías, Eliseo, Isaías. O sea, Jonás, Elías, Eliseo e Isaías fueron mencionados en el Nuevo Testamento, estuvimos hablando. Hay alguna posible, ¿verdad?, debate con respecto al escritor, ya que el mismo libro es prácticamente una biografía de todo lo que le sucedió personalmente a Jonás, y fue escrito en tercera persona. Hay quienes pues dicen que fue otro profeta de la escuela de profetas que cuando Jonás regresó pues escribió acerca de él, ¿verdad?, de la experiencia que tuvo, así como Moisés también, que hay varios escritos que están escritos en tercera persona que dan a entender que otra persona fue el que escribió, pero la persona intelectual, el que dio origen a todo, pues lógicamente fue Moisés en aquel entonces, y en este entonces fue Jonás. No estamos diciendo que ellos no fueron parte, sino que otras personas ayudaron en la escritura. Amén. También me acuerdo que habíamos hablado acerca de Nínive, que era no era la capital para aquel entonces, sino que fue capital del imperio 100 años después. Y 150 años, o sea, 100 años más 50 años después, un total de 150 años después que el profeta Ageo profetizó, Nínive fue destruida. Una ciudad extremadamente cruel, está localizada cerca del río Tigris, en la cual Nahum había profetizado. Como le dije y vuelvo y repito, Nahum también profetizó acerca de esta gran ciudad. Fue conquistada y destruida por los babilonios en el 612 a.C. Aquí yo le había presentado una gráfica de la trayectoria del viaje de Jonás, que él decidió bajar a Jope, a la costa marítima del mar Mediterráneo, y llegar hasta España. Al sur de España está Tarsis. Eran 3.400 kilómetros. Creo que son 2.500 millas. Y Nínive le quedaba al norte unos 800 kilómetros. Le quedaba mucho menos. Pero él decidió, ¿verdad? Voluntarioso, como lo dice. Dios le bendiga, hermana María Esther también. Decidió ir para España. Pero Dios lo impidió. Dijo que no. Él tenía que ir donde él tenía que ir. Ahí tuvo unas experiencias. En el día de hoy vamos a hablar específicamente de esa oración que hizo dentro del gran pez. Escuche bien, la oración de Jonás dentro de aquel gran pez, que vamos a ver que prácticamente fue, según muchos expertos, tuvo que haber sido una ballena. No está asegurado, pero yo tengo un artículo que tengo, ¿verdad?, en mi computadora, de un hombre llamado James Bartley, que hace mucho tiempo atrás también le pasó una experiencia similar. Déjame ver si yo lo puedo encontrar por aquí. James Bartley, no está en mi computadora, pero la historia registra de un hombre hace unos años atrás. Déjame ver si lo puedo salir de aquí un momentito y se lo puedo mostrar, porque lo tengo grabado aquí en mi computadora. James Bartley se llama. Sí, tengo aquí una historia que sucedió hace unos añitos atrás. Déjame ver si lo puedo poner aquí para que todos lo puedan ver. Esta noticia, se publicó el 3 de julio del 2014. Dedicada a, dice aquí, fue dedicada a una gran defensora de los animales, y esto sucedió realmente en el 1891.
frente a las Islas Malvinas, dice esta historia, ocurrió un hecho muy misterioso que se transformó en una leyenda. Y uno de los protagonistas de la leyenda fue un marinero inglés que se trató de una historia impresionante, según este artículo, con muchos testigos. Escuche bien lo que estoy leyendo. Dios le bendiga también a nuestra hermana Sugel. James Bartley era un marinero inglés de 21 años cuando realizó su primer viaje a bordo del ballenero, dice aquí, The Star of the East. Esto fue en el año 1891 y el barco iba tras una ballena, escucha bien esto, navegando por el Atlántico Sur. Al situarse frente a la costa de las Islas Malvinas, perseguían lo que se llama un cachalote, la más grande de las ballenas con dientes. El cachalote es un mamífero que se sumerge a mayor profundidad en el océano y es el animal carnívoro más grande sobre la tierra. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura algo superior a los 40 centígrados. Tiene una cabeza enorme y su boca es mayor a la de cualquier otro animal. En un determinado momento, los arponeros avistaron el cachalote y dieron la voz de alarma al resto de la tripulación. Esto pasó por allá por los 1800. Todos se prestaron a la caza y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua 2 botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. Cuando se encontraban más cerca, uno de los arponeros, dice la historia, que atravesó el cuerpo de la ballena. Dice que la atravesó. Eso es lo que dice la historia, que atravesó la ballena con el arpón. El animal se agitó violentamente por el dolor y de un gran golpe volcó uno de los botes y todos sus tripulantes cayeron al agua. Y dice aquí, estoy leyendo, ¿verdad? Para que, yo sé que no lo pueden leer, pero estoy leyendo el artículo, ¿verdad? El artículo que habla acerca de lo que sucedió en 1891 por James Bartley, que fue capturado también por lo que se llama un cachalote, que es el carnívoro más grande de las ballenas. Y dice que después que el arpón atravesó creo que por una de las aletas, a este mamífero, él golpeó los botes, ¿verdad? Y pudieron rescatar a algunos de los tripulantes, pero Bartley no apareció. James Bartley no aparecida. Dios bendiga a nuestra hermana Yamilet también. Dice que finalmente el cachalote murió y tras conducirlo a la costa comenzaron a abrirlo. Porque al otro día, escuche bien esto, al otro día apareció el cachalote, una especie de ballena asesina gigantesca. Apareció a las 24 horas sobre la superficie porque el arpón lo había atravesado y prácticamente la ballena murió. En esos tiempos el aceite de ballena era muy preciado por su altísimo valor, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. De los intestinos del cachalote se obtenía el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba para fabricar perfume. Eso es la historia de 1891 con James Bartley, que dice que esa ballena prácticamente lo tragó. Al abrir el animal se encontraba con un bulto en el interior de la ballena y creyeron que era el ámbar gris, pero de repente observaron que el bulto se movía. Eso es lo que dice esta historia. Y entonces encontraron que era el marinero James Bartley, que estaba dentro de esa ballena, estaba vivo, aunque muy pálido. ¿Por qué? Porque los ácidos del intestino de la ballena, pues prácticamente le habían, y además del agua helada, le habían descolorizado la piel. Se habían vuelto locos esta gente. La cosa es que el hombre estaba inconsciente y el hombre se salvó. Según esta historia, el hombre no quiso saber más de la marina, no quiso saber de acercarse al mar, ¿verdad? Y esto fue una historia que sucedió en el 1891. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos descartar la posibilidad que fuera un cachalote. Es como una especie de ballena gigantesca que tiene muchos dientes y ya sucedió o ya hay testigos de este suceso en 1800 de este James Bartley, que se dedicaba a cazar este tipo de ballena porque tenía los aceites y ciertas cosas que los marineros mercantiles sustraían de ese animal,
pues encontraron que estaba vivo ese hombre dentro de ese animal. O sea, que no descartamos la posibilidad de que fuera una grande ballena, aunque la Biblia no lo dice, pero con esta experiencia no descartamos la posibilidad. De muchos teólogos pues afirman pues que tuvo que haber sido un animal de este tamaño, y todos apuntan a que fuese lo que se conoce como un cachalote. Ahora, si seguimos la historia que hemos estado hablando desde la semana pasada, vamos a ponerlo por aquí otra vez. Habíamos hablado acerca de los asirios y habíamos hablado que tenían fama de ser bien crueles, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado. Otra vez presento la tabla, ¿verdad? O la gráfica del viaje de Jonás, que habíamos hablado que en su travesía el animal, la ballena o lo que sea, lo atrapa y lo deja en la costa sur de Turquía, específicamente al norte de Siria, por Antioquía, y de ahí, de esa costa, comienza a caminar par de millas hasta allá arriba, o par de kilómetros largos hasta allá arriba, hasta que llegó a Nínive. Y por eso es pues que hay varias especulaciones, pero muchos hablan pues de una gigantesca ballena como el cachalote. Ahora, en la noche de hoy, por eso es que estoy avanzando un poquito, porque tengo bastante material que quiero compartir con ustedes. Vamos a comenzar el capítulo 2, que se le conoce como el Salmo de Jonás, cuando él habla acerca de esta metáfora, acerca de las aguas que me rodearon hasta el alma, que me rodeó el abismo. Esto es una metáfora que realmente se está utilizando y vamos a compararla con varios pasajes, ya que se cree que pues, la experiencia del escritor estaba plasmando los demás escritos de otros profetas y de otros salmistas, y estaba utilizando elementos parecidos, ¿verdad? De lo que hemos hablado, de lo que son metáforas, que son comparaciones, ¿verdad? Comparaciones, cosas, puede ser de la naturaleza, que estén comparando con, para darnos una enseñanza, ¿verdad? Y en este caso, de lo que le sucedió a Jonás. Esto lo habíamos hablado del bosquejo, acerca de lo que sucedió en el capítulo 1, los que estuvieron la semana pasada, y los que no, pues pueden ver el video de la desobediencia de Jonás, la comisión del profeta, que habíamos hablado que todo comenzó, ¿verdad? O se habla de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Soy de los que creo que Jonás estuvo en la escuela de profetas y fue enviado por Eliseo para ungir a Jehú. Eso es una de las teorías que se cree, ya que había un joven profeta que fue el que ungió a Jehú. Y en la Biblia Taná, que es la Biblia de los hebreos más antigua, dice que Nabi era Jonás. O sea, es una de las teorías. Yo no le veo por qué no, ¿verdad? Porque eran contemporáneos. Pasa que Jonás estaba joven y se dedicó a esa tarea en la escuela de profetas, y después vemos pues que Dios lo saca de su entorno, de allá de donde estaba en Judá, y lo sube allá a una grande misión. Por eso es que se le conoce como el profeta misionero del Antiguo Testamento. Y me acuerdo que habíamos hablado de una comparativa, ya que Nínive fue construida por la misma persona que construyó Babel. O sea que por eso eran tan malos, porque esa viene de la misma cepa. Nimrod fue el que construyó Babel y construyó Nínive. Y pues se estaba repitiendo la historia. La maldad había llegado hasta los cielos y Dios pues tenía que había llegado la maldad por todo lo que habían hecho y tomó cartas en el asunto. Amén. Habíamos hablado de la desobediencia del profeta, de las consecuencias de la desobediencia del profeta, según el capítulo 1. Habíamos hablado del gran viento, de lo que sucedió con los marineros, ¿verdad? Que terminaron convirtiéndose y adorando a Dios prácticamente, ¿se acuerdan? Eso fue la semana pasada en el capítulo 1. Y después hablamos del gran el gran viento, ¿verdad? Del capítulo 1, del 4 al 16. Y habíamos explicado que la persona principal en la narrativa no era Jonás, sino que era Dios mismo detrás del telón. Dios siempre ha sido la figura principal en todo este pasaje. Bien interesante. Dios detrás de todo esto, enseñando a un profeta a obedecerle,
y también utilizarlo para que otras personas de otros países se convirtieran a él. Y habíamos hablado el capítulo 1 acerca del dilema de lo que se llama la cleromancia, o sea, la suerte que cayó en Jonás, que era una práctica de antes para determinar, ¿verdad?, ciertas cosas. Y habíamos explicado cómo se hacía esto de la suerte. Después vimos en el capítulo 1 acerca de la tempestad, cómo, ¿verdad?, el milagro, cómo fue calmada la tempestad, ya que la suerte había caído sobre Jonás, y una vez que lo lanzaron, como él pidió, lánceme. Y una vez que lo lanzaron, pues usted sabe que eso fue lo que sucedió, que se calmó la tempestad. Vamos a hablar de eso ya mismito otra vez. La expresión soy hebreo también la estuvimos explicando, fue algo determinante porque en medio de la situación él no negó, ¿verdad? Jonás nunca negó quién era, ¿verdad? Él dijo, yo soy hebreo y yo le sirvo al Dios vivo. Él sabía que él estaba huyendo y los marineros se dieron cuenta y por eso fue que le reclamaron. También en la semana pasada estuvimos hablando del gran pez. La frase 3 días y 3 noches no se puede entender, según los expertos, por un periodo de 72 horas, sino uno de 24 y parte de otros 2 días, lo que se llama las tardes, 12 horas, 12 horas, 12 horas. Así como sucedió con Cristo en Mateo 12:40 y en Esther capítulo 4, verso 16. Ahora vamos para el capítulo 2, así que abróchense los cinturones, que ahora vamos a entrar al capítulo 2, que este es el capítulo de hoy, ¿verdad? Lo demás había sido una introducción, Ahora vámonos al capítulo 2. ¿De qué aprendemos? ¿Qué aprendemos del capítulo 2? Que esta era una oración que se pronunció desde el vientre de ese gran pez. Y según los expertos constituyen, al escritor que tengo de referencia, ya mismo lo doy, se constituye en uno de los textos, lo que se llama insólitos, o sea, bien difíciles, de la literatura bíblica. ¿Por qué? Porque por un lado se refleja la circunstancia inmediata del profeta. Escuche bien. Se refleja la circunstancia inmediata del profeta, que desde el fondo del mar compone un salmo de angustia. Compone un salmo de angustia, de invocación y de salvación. Imagino que el trauma fue tan grande que él lo tenía todo en su mente, él lo visualizó, todo lo que estaba sucediendo, y de ahí se compone este salmo que lee de la siguiente manera: me echaste a lo profundo, o sea, le está diciendo, tú me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Está utilizando, ¿verdad? Una forma metafórica de decir las cosas. Dice que las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí, dice aquí, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, escuche bien esto que declara el profeta Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esa fue la oración de lo más profundo. Si usted se pone a pensar en una situación como esta, ¿qué saldría de su corazón? ¿Qué saldría de su mente? ¿Qué tipo de oración saldría de su corazón? Este hombre era un hombre que conocía a Dios, que estuvo en esta escuela de profetas por algún tiempo, que conocía la voz de Dios y entendió que se había ido en contra de la voluntad de Dios, y que Dios permite esto de la tormenta y permite esto del gran pez para que él reflexionara, y de lo más profundo de su alma, dentro de aquel gran pez, surgiera esta oración, surgiera este salmo tan bendito y tan maravilloso. Él lo reconoce: me echaste a lo profundo. O sea, tú utilizaste este medio para llamar mi atención. La corriente me había rodeado, me había arrastrado. Las olas pasaron sobre mí.
en medio de la tempestad. Las aguas me rodearon. Y de momento cambia. Rodeóme el abismo. Se sentía dentro que estaba ya cayendo un abismo. Las algas se habían enredado en su cabeza. Eso podemos hablar muchas cosas del pensamiento, muchas cosas que vinieron a su vida. Se sentía que había descendido a lo más profundo, que no había esperanza para él, que habían puesto el candado, habían botado la llave, se había desaparecido Jonás. Pero él termina diciendo y reconociendo: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que hemos estado tocando fondo y tocando fondo. De momento sentimos la mano de Dios que nos saca del fondo, del hoyo, aunque nos había tragado lo que nos había tragado, que pensábamos que habíamos desaparecido para todos y para este mundo. De momento Dios dice: no, yo te voy a levantar y te voy a sacar del abismo donde estás metido. Ese fue el caso de muchos de nosotros. Si seguimos, ¿cuáles son los elementos metafóricos que se presentan en este pasaje del capítulo 2? Vemos el abismo, vemos la corriente, vemos los mares, vemos las olas, vemos las ondas, vemos los cimientos de los montes, que son más que símbolos, que eso representaba la experiencia real de un hombre que vive en sus propias carnes la terrible angustia de la muerte en el fondo del mar. Tremendo está esto. La experiencia de un hombre que vive o que vivió la terrible angustia de la muerte en el fondo del mar. Lo que algunos expertos le llaman la tumba de agua. Estaba rodeado de agua, estaba sumergido en el abismo, perdiendo toda esperanza. Y de momento se utilizan estos elementos que otros profetas y otros salmistas vamos a ver que lo utilizan. Es una manera gráfica de ellos decir cómo se sentían. Como le digo, este autor, Park and Bird, fue escrito en el 1997. El libro se llama La señal de Jonás. Más allá de la voluntad humana. Escuche bien esto, más allá, tremendo libro, más allá de la voluntad humana. Dios le enseñó a este hombre no solamente a obedecer, sino a tener compasión, porque Dios tiene compasión y misericordia de quien quiera tener misericordia. Dios es clemente con quien quiera ser clemente. No importando lo que usted pueda decir, no importando lo que yo pueda decir, Él sigue siendo Dios. Y ante Él se doblará toda rodilla, toda lengua, ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Vamos a compararlo. Si usted va conmigo a Primera de Samuel. Si usted va a Primera de Samuel capítulo 2, va a haber una oración parecida de una mujer que estaba estéril, la mamá de Samuel. Y mira cómo dice Primera de Samuel capítulo 2, versos 1 y 6. Dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación. Jehová mata. Escuche bien lo que ella dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol. Escuche bien esto, lo que dice esta mujer, ¿verdad? Son elementos parecidos a los que Jonás utilizó. Dice: Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué estamos viendo en esta historia de Ana? Que Ana canta desde una profunda inspiración mesiánica. El don de vida en medio de la muerte, la dádiva de un hijo, el anticipo del rey ungido del Señor. Tremendo. 1 Samuel capítulo 2, verso 10. Una inspiración mesiánica. ¿Por qué? Porque eso mismo fue lo que sucedió con Cristo. Él descendió a los profundos del Seol. Y se levantó y se llevó cautivo a la cautividad según la carta de Efesios. O sea que esto era sombra de lo que iba a suceder con Cristo.
Se le dio la dádiva a María de un hijo, el anticipo del rey. O sea que estamos viendo desde tiempos antiguos los elementos que se han estado utilizando, prefigurando la condición existente de una persona, de un profeta, de una mujer, que todo esto se iba a reflejar en la vida de Cristo. Tremendo, ¿ah? Eso fue el cántico de Ana. Ahora vamos a ver el cántico de David. Si usted va conmigo al Salmo, creo que dice aquí 18, sí, Salmo 18, versos 1 y 2, y 4 y 6. Mire lo que dice el salmista David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice aquí, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire cómo dice David. Me rodearon, ahí es donde está la metáfora. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaban. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Mira cómo dice el salmista. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En una forma metafórica, David habla en este salmo, en el capítulo 18, en una situación que él se sentía angustiado, se sentía sumamente triste, pero él decía: Jehová, yo te amo porque tú eres mi fortaleza. Aunque torrentes de perversidad me atemorizan, aunque ligaduras de Seol me rodeen, aunque me tiendan lazos de muerte, en mi angustia invocaré a Jehová. Invocó a Jehová y clamó a Dios. Lo mismo que Jonás. ¿Ves? Una comparativa de la forma como estos escritores hacían las cosas en medio de la angustia, que aunque sentían que su alma había descendido al Seol, ellos comenzaron a invocar a Dios y Dios los escuchó, mi hermano. Qué tremendo. Qué tremenda bendición. O sea que las bendiciones más grandes que pueden venir. Oh, yo siento a Dios, hermano. Si se me zafa una lengua, no se preocupe, no se asuste. Sé que estoy en un estudio. Las bendiciones más grandes vienen a través del quebrantamiento, cuando nos humillamos delante de Dios. Cuando sentimos la carga, cuando nos compungimos, cuando lloramos ante la presencia de Dios, mi hermano. Ahí es donde estos profetas, ahí es donde estos hombres, estos salmistas experimentaron la gloria de Dios. Experimentaron la presencia de Dios. En medio de la angustia del quebrantamiento, estos hombres comenzaron a clamar y escucharon la voz de Dios. Dios escuchó su gemir y Dios se apiadó de ellos. Aleluya, gloria al Señor. Qué tremenda experiencia. ¿Qué nos dice este Salmo 18? Este salmo dice, en el título dice Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día, escucha bien, el día que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. O sea, él estaba siendo perseguido. Oh, en medio de la persecución, en medio de la angustia, este hombre comenzó a invocar a Dios y Dios lo escuchó y lo libró. En medio de la incomprensión, en medio de la envidia, en medio del rechazo por parte de Saúl y de los suyos, los aliados de los enemigos de David, el verdadero rey ungido del Señor experimentó la salvación del Señor. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Él estaba siendo perseguido por Saúl. Él estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y en medio de esa persecución, él experimentó la liberación, la salvación de parte de Dios. ¡Aleluya! Tremendo, tremendo esta palabra, tremenda. ¿Qué nos dice el Salmo 42, mi hermano? Así que vaya apuntando, si no, cuando termine, dele para atrás al video y porque es bastante la información que tengo. Salmo 42, ¿qué dice? Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas.
todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mira, ahí está la metáfora. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él está hablando a su alma en una forma metafórica, entendiendo que había pasado por todos estos problemas. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, versos 6 al 7 y el 11, hermano. Estamos comparando la oración de Jonás con la oración de Ana, con la oración del salmista David en el capítulo 18 y ahora en el capítulo 42. ¿De qué trata este salmo? Era un salmo de nostalgia por el templo, por el culto a la casa de Dios. El hombre estaba abatido en medio del exilio, la afrenta y la soledad, y de esperanza en la salvación de Dios. Se sentía solo, se sentía angustiado, pero este hombre comenzó a adorar a Dios y le decía a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Estamos comparando escenarios para que usted vea la forma inteligente de estos profetas, de estos hombres de Dios, cómo utilizaron estos elementos para llamar la atención, para describir cómo ellos se sentían. Ahora vámonos al Salmo 69, hermanos. Seguimos la línea, ¿verdad? De las oraciones de estos hombres, especialmente David. El Salmo 69 dice de la siguiente manera: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Wow, metafórica, una forma metafórica. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me han anegado. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69, el cántico de David. ¿De qué habla este salmo? Es un salmo explícitamente mesiánico, donde refleja el dolor de la alineación del profeta en relación con sus hermanos. ¿Se acuerdan que fue vendido? ¿Se acuerdan lo que pasó? Rechazado por sus propios hermanos. Jesucristo, porque esto está hablando de Jesús. La incomprensión sufrida en presencia de los suyos. La aflicción de su alma ante el desprecio por la casa de Dios. Wow, esto era un momento de gran angustia, de grande dolor. Y por eso en una forma metafórica dice, porque por amor a ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos. ¿Por qué? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que vituperaron cayeron sobre él. Era una forma como él describía su dolor. Y estamos comparando a Jonás. ¿Qué nos dice el Salmo 88? El Salmo 88 nos dice, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Metafórica. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? El salmista nos está expresando la angustia del sufrimiento del que padece por la voluntad de Dios. De la vida puesta en beneficio ajeno, de alma expuesta a los terrores de Dios, a merced, dice, merced a una extraña providencia divina. O sea, le está comparando, le está diciendo cómo se sentía, el terror que sentía. Pero él dice que, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O sea, de una forma metafórica, los has puesto en tinieblas, los has alejado, ya no los veo. Tremendo. Salmo 88. ¿Qué nos dice Lamentaciones? Ahora vamos al profeta Jeremías. En Lamentaciones capítulo 3. Jeremías nos dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Me cercó por todos lados y no puedo salir.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lamentaciones 3. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Mire cómo dice el profeta. Ataron a mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, como Jonás, muerto soy. Parece que estaban coordinados ellos, los mismos elementos. Yo dije, muerto soy. Las aguas también me cubrieron. Pero él dice, el profeta dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi vida. Redimiste mi vida. Una forma metafórica para decir, yo estaba bien, triste y angustiado. Estaba en lo más profundo, pero llegaste tú y me salvaste. Era el lamento de un profeta por los males del pueblo que lo abocaba hacia un callejón sin salida. Él se sentía que estaba sin salida. Jeremías estaba sufriendo en su propia alma el pago de los pecados de Israel, mi hermano. ¿Qué es lo que vemos aquí? Las características de este pasaje. Que vemos sufrimiento providencial, una conciencia clara del valor espiritual de una experiencia descrita y sobre todo de una firme fe en Dios. Un reconocimiento de su poder transformador, en suma, de esperanza en la salvación. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que así como Jonás, el profeta Jeremías, así como Ana, así como David, que estaban en angustia y estaban en dolor, también se mantuvieron firmes creyendo que Dios los iba a salvar. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que hace este libro único? Porque este libro se habla... Por eso es que yo le he sacado tiempo. Voy a discutir los 4 capítulos porque hay tanta información, tantas lecciones, tantas cosas, que a veces que nos enfocamos en la ballena de Jonás. Pero aquí hay mucha información y muchas lecciones que hemos aprendido en el capítulo 1, el video anterior y en este capítulo. Estamos viendo unas características en este libro. Número 1, dentro de la autenticidad de Jonás, vemos que la huida de Jonás fue provocada por una comisión que sobrepasaba los límites de su capacidad personal. O sea, era un reto para este hombre. Usted sabe que lo saquen de su tierra, que lo saquen, ahora mismo que usted vive en Texas, los que están aquí en Texas o los que están en Puerto Rico, que lo saquen de usted y lo lleven a otro país que usted no conozca a nadie, que usted no sepa de nadie y lo lleven a ese lugar. Lo está sacando de su capacidad, usted lo sabe. Como Abraham, más o menos como Abraham, que lo sacaron de su tierra para la tierra que él le iba a mostrar, que él ni sabía para dónde lo iba a llevar. Una cosa tremenda. Lo otro de este libro es que la misión que le había sido encomendada tenía una finalidad, una sola, y era que salvar a los ninivitas. ¿Cuál era el delito o la falla que cometió Jonás? Fue un acto de omisión que pronto él iba a rectificar. Número 3, para hablar de la autenticidad de este libro, dice que no es arrojado por la borda por sus propios pecados, sino que este hombre fue arrojado por amor a los marineros y más aún por la salvación de Nínive. La tempestad, la estancia en el vientre del pez, el objetivo inmediato era el arrepentimiento de una ciudad, de aquella grande ciudad de Siria. Dios no tenía por tanto intención alguna de darle muerte, porque él quería que los ninivitas se salvaran, se arrepintieran. Ahora, el sufrimiento de Jonás, su angustia de muerte, su oración y acción de gracia son aspectos de su ministerio hacia los ninivitas. Dios le estaba dando una lección. Dios tuvo misericordia de él. Dios pudo haber hecho otra forma de salvar a los ninivitas, pero Dios permitió una tempestad. Dios permitió un gran pez. Dios permitió que lo transportaran. Dios permitió que llegara a tierra seca. Dios permitió que cuando llegara no lo matasen los ninivitas, porque el Dios de ellos era mitad hombre y mitad pez y lo consideraron como un hijo de los dioses prácticamente. Dios le estaba dando una lección desde el principio a Jonás, que él no entendía, sino que estaba enojado, porque él entendía que esa gente podía destruir el pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos.
Ahora, el resumen del Salmo para este autor que conseguí, llamado R.S. Heck y J.C. Heske, y el autor principal de este libro se llama Spout, C.W. Spout, que es de la colección de Abdías, Jonás y Miqueas. ¿Cuál es el resumen según este libro de Abdías, Jonás y Miqueas, esta colección? Lo primero es que este capítulo 2 se dirige a Jehová del pacto de gracia. El versículo 2 habla del pacto de gracia. El versículo 2 y 3 habla de una petición de ayuda. Y el versículo 4 al 7, según este resumen de este libro, habla de una expresión de esperanza y confianza en la respuesta de Jehová. Y el número 4, o sea, el resumen que da de este salmo, este libro, habla de una que concluye, y es la realidad que vamos a estar viendo, con una acción de gracia y adoración. O sea, está hablando del pacto, del Dios de pacto de gracia, una petición de ayuda, la esperanza y confianza, y una conclusión que conlleva acción de gracia y adoración. Ese es prácticamente el resumen, según este libro, acerca del capítulo 2 del libro de Jonás. O sea, hablamos de pacto de gracia, el Dios de pacto de gracia. Hablamos de una petición, hablamos de esperanza, hablamos de confianza, hablamos de acciones de gracia y de oración. Mira todos los temas que se pueden predicar de ese capítulo 2. Jehová, que da el pacto de gracia en ese momento. Estamos hablando de petición, de cómo pedirle a Dios. Estamos hablando de esperanza, vuelvo y repito, y de confianza y de adoración. Desde un principio. Ahora, ¿cuáles son las acciones atribuidas? Según el libro de estudios bíblicos Bondad y Severidad de Jonás, de este autor llamado Lloyd R. en 1991, las 3 acciones que se le atribuyen a Dios, que me encantan, que se puede predicar. Ya mi mente hace rato que está corriendo en patines para seguir predicando acerca de estos temas. Habla aquí de que Jonás no fue defraudado. El Altísimo honró su confianza y sacó su vida de la sepultura. Dios lo sacó. Eso fue lo que él pidió. Que lo sacara de allá adentro. Y Dios lo hizo. El hombre ya estaba cambiando su mente. Ya dijo, wow, Dios me salvó. Tengo que predicar esto. Tengo que hablarlo. La muerte segura se convirtió en vida cuando fue rescatado por medio del gran pez. Y vamos a ver, los marineros fueron rescatados una vez, pero Jonás fue rescatado 2 veces. Fue rescatado de una tormenta y fue rescatado de un pez que no se lo tragase. 2 veces. De la tormenta, que no se ahogara en la tormenta, sino que fue asegurado dentro de ese pez. Y también fue rescatado de esa grande ballena o de ese grande animal para que no lo matase, sino que el animal, por órdenes de Dios, lo dejó en la orilla. 2 veces fue rescatado Jonás. ¿Cuáles son las acciones de Dios que usted puede desarrollar más adelante? 3 cosas, versículo 3, versículo 2, versículo 6. Me echaste, me oíste, me sacaste. Me echaste, me oíste y me sacaste. Porque él habla que Dios lo echó, pero también Dios lo escuchó y también Dios lo sacó. Esas son las 3 acciones que se le atribuyen a Dios, mi amado hermano. ¿Qué es lo que habla con respecto a la adoración de Jonás? La adoración de Jonás fue de la siguiente manera, fue de lo más profundo de su corazón dentro de ese gran pez. Que en medio de la crisis los marineros adoraron y Jonás en medio de su crisis fue rescatado, vuelvo y digo, 2 veces. Ahí hubo una adoración, ya que los marineros comenzaron a adorar a Dios y presentaron sacrificio al Dios de Jonás. Y Jonás en medio de su crisis dijo, voy a pagar lo que prometí, porque él fue rescatado 2 veces de las aguas tempestuosas y de la ballena, vuelvo y digo que parece que fue una ballena, del gran pez, fue rescatado. Y después de esto, pues lógicamente la adoración nos lleva a nosotros a presentar sacrificios
Por eso es que Pablo decía que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, nuestra vida delante de Dios, tenemos que darle gracias a Dios todos los días porque nos ha salvado, nos ha protegido, nos ha bendecido, mi hermano. Tremendo. Para propósitos de la humanidad, la realidad es que Jonás había desaparecido por varias horas. Desaparecido por Dios por el pecado de desobediencia. Según Jonás 2:7 dice, cuando mi alma desfallecida en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él se acordó. Y espérate, Jehová está en su santo templo. Él está ahí, yo voy a adorarle. Yo sé que Él está y me escuchará. Aunque esté desfalleciendo, aunque esté angustiado, aunque esté triste, aunque esté desconsolado, yo sé que Jehová me ha de escuchar. Aunque se ha ocultado de mí, se ha enojado conmigo por ser un desobediente, yo sé que escuchará mi clamor porque estoy angustiado. Y me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que yo he hecho. Desaparecido por Dios, por el pecado de desobediencia. Pero una vez que este hombre se arrepintió y comenzó a clamar al Dios vivo, Jehová lo escuchó y lo libró. ¿Cuál es la expresión de gracia de Jonás? Según Jonás capítulo 2, versos 8 al 9. Miren qué tremendo está esto y apúntelo. Los que siguen vanidades ilusorias, dice aquí, su misericordia abandona. O sea, en otras palabras, Dios se enoja, se indigna a los que siguen vanidades ilusorias, a los que siguen otras religiones, a los que siguen a otros dioses. Pero los que siguen a Jehová, sus misericordias son continuas. Cada mañana, grandes son sus misericordias. ¿Y cómo termina este salmo? Prácticamente la expresión de Jonás. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación, o sea, él reconoció que la salvación es de Jehová, que había que alabarle en todo momento y cumplir lo que nosotros hemos prometido, mi hermano. Eso es lo que habla este salmo. En medio de tu desesperación, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, reconoce siempre que la salvación es de Jehová. Reconoce de que Él es nuestro Salvador, de que Él nos librará del cazador, de la peste destructora, de la pestilencia de noche, la mortandad. Él te librará, así como libró a Jonás, Él te librará, mi hermano. En Jonás capítulo 2, verso 10, termina diciendo, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Para vomitar algo es porque está haciendo daño. Es porque no está cayendo bien en el cuerpo. Fue ordenado por Dios que lo rescatara, que lo transportara, pero que no se quedara con él. Comenzó el gran pez a sentir sensación dentro de sí, que tuvo que sacarse de lo que tenía dentro, que en este caso era Jonás, y darlo en tierra, no en el agua, en tierra. Así es el orden de Dios. Cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios, aunque sepamos amargo y no le gustemos a nadie, nos van a llevar donde Dios quiere que nosotros lleguemos, a puerto seguro. Acuérdese de esto, que Dios puede utilizar a cualquier persona. Utilizó a la mula de Balaam para hablarle. Que a veces que no entendemos los misterios de Dios, Él puede utilizar cualquier persona que te ha estado protegiendo, que te ha estado guiando. Pero de momento Dios ya puso un límite, puso un tiempo y Dios se acabó. Tú tienes que seguir solo a la misión que yo te he dado. Y se separan.
Eso pasó con esta ballena. La función de este gran pez era simplemente rescatarlo y transportarlo y dejarlo en tierra. Llegó el momento que tenía que resurgir Jonás, así como Cristo también, que fue descendido o descendió a las profundidades de la tierra. No se quedó ahí, sino que cuando él salió, aleluya, la tierra no lo pudo retener, la tumba no lo pudo retener, la tierra que estaba contaminada no lo pudo sostener, tuvo que expulsar, tuvo que sacar, Cristo tuvo que salir para comenzar su gran ministerio aquí en la tierra, o terminar, su ministerio glorioso antes de ascender a los cielos. El pez lo vomitó. Una enseñanza tremenda. El pez se creó malestar dentro del cuerpo, porque no podemos acomodarnos, porque estaba lo más chévere. Jonás había sido rescatado 2 veces, transportado, ¿y qué pensaba? ¿Que se iba a quedar allá adentro? No, la misión se tiene que cumplir. Y llegó un momento dado que fue sacado y dejado en tierra. Tremendo esto. No dice arena. El animal llegó donde llegó. No dice cómo realmente él salió y cómo. La cuestión es que lo vomita y cae en tierra. O sea, en lugar firme para que continuara su misión. Qué tremenda experiencia de este hombre. Si seguimos, y ya estamos ya casi terminando, o esto es lo último que voy a hablar en la noche de hoy del capítulo 2. Vamos a hablar de los 7 milagros que usted puede predicar más adelante o utilizarlo. El que esté preparado me avisa para que me predique un viernes. Alaba. Todo lo que estoy hablando, mi hermano, es material de predicación. Aproveche en esta hora, hermano. Que esto es palabra de Dios, bendición de Dios para el pueblo y de gratis, hermano, para que usted se goce. Que esto es lo maravilloso, que usted se goce en la presencia del Señor con todo este material para que usted se pueda desarrollar y utilizarlo para más adelante pasarlo a otro, predicarle esto, de lo que sucedió, y puede hablar de los 7 milagros de Jonás. Primero hablé de 3 cosas, que yo sé que algunos ya apuntaron por ahí. Las acciones de Dios. Acuérdese, me echaste, me oíste, me sacaste. Voy a preguntar la semana que viene a ver si alguien se acuerda de estas tres acciones atribuidas a Dios que usted puede utilizar en su vida y acordarse, Señor, tú me echaste, tú me oíste, pero también me sacaste. O sea, me llevaste al desierto, me procesaste, me escuchaste y me sacaste en victoria. Porque a lo mejor no entramos en un gran pez, pero cuántas cosas nos han pasado que hemos entrado. Y hay cosas que Dios ha permitido para probarnos, mi amado hermano. Ahora, lo último, los 7 milagros en la historia de Jonás. ¿Cuáles fueron? Apúntelo por ahí, mi hermano. 7 milagros. Este es el resumen de este capítulo 1 y capítulo 2. 7 milagros. Número 1, está en el verso número 4. La tormenta perfecta o la tormenta violenta, como en el tiempo de Cristo en la barcaza con los discípulos, se creó una tormenta. O sea, el escenario perfecto para probarnos. El escenario perfecto para llamar nuestra atención. Tremendo. Número 2. La suerte cayó sobre Jonás en el verso número 7. La suerte cayó sobre Jonás. Esto no fue casualidad. Cuando Dios pone el dedo, escucha bien esto porque esto me pasó a mí, cuando Dios pone el dedo sobre ti, aunque te vayas para la China, que creo que en estos momentos nadie quiere ir para la China, por cierto, aunque te vayas para la Patagonia, aunque te vayas para allá, para Mongolia, aunque te vayas para la India, de allá Dios te sacará, porque cuando Él pone el dedo sobre ti y te marca para algo, aunque quieras huir, la suerte está sobre ti, depende de ti lo que tú quieras hacer. Número 1, Dios crea una tormenta perfecta, una tormenta violenta. Sí, porque las tormentas no van a venir para simplemente echarte agüita por encima, llovinita. Las tormentas vienen para sacudirte,
como sucedió a los discípulos. Las tormentas vienen para estremecer la embarcación, mi hermano. Sean santo a Dios, aleluya. Las tormentas vienen para purificar, para limpiar, para cambiar, para transformar, iglesia. Número 3. La tempestad se calma cuando Jonás es lanzado al mar. Cuando entendemos esto, mi amado hermano, la naturaleza obedece a Dios cuando nosotros cumplimos con el propósito de Dios. O sea, el primer milagro se crea la tormenta. El segundo milagro no era casualidad, cayó sobre Jonás. Lo tercero se calmó justamente cuando Jonás es lanzado. Como dije al principio, esto es una tipología también. No fue lanzado, fue algo que se hizo por amor, para salvar los marineros y también los ninivitas. Dios tenía un plan con los ninivitas y tenía un plan con los marineros. Y tan pronto Jonás tocó el agua, se calmó la tempestad. Eso fue un milagro. Este es el tercero. El cuarto milagro es que en el verso 17 se le ordena a un gran pez tragarse a Jonás. Hemos dicho que puede ser, según los expertos, un cachalote, que eso es una ballena gigantesca con muchos dientes, que es el más grande del planeta actualmente. Y en el 1800 hablé de James Bartley, que fue tragado por uno y al otro día se encontró vivo dentro del vientre de ese gran pez. El asunto es que Dios ordenó tanto a la tempestad que se calmara y también a un gran pez que siguiera las instrucciones al pie de la letra. Y era que en el medio de ese mar iba a haber un hombre que tenía que cumplir con un propósito divino y lo captura, y fuera y lo capturara. O sea, lo salvara, lo rescatara. Número 5. No solamente el pez lo traga, lo rescata de ahogarse, porque si él se quedaba ahí se podía ahogar, sino que es transportado con seguridad. Y no, mira, es que esto está tremendo. El pez pudo haberlo llevado para otro sitio. El pez pudo haberlo llevado para España. El pez pudo haberlo llevado para el norte, bien alto para otro lado, para Grecia, para todos esos sitios. El pez lo llevó justamente donde Dios quiso. En Antioquía, en las orillas, en la costa del Mediterráneo, para que él se dirigiera a Nínive. Qué tremendo está esto. Ese fue el quinto milagro. El sexto milagro es que no solamente el pez lo transporta, vuelvo y digo, sino que lo lleva a tierra seca, como dije anteriormente. Ese es el sexto milagro. Tierra seca. ¿Cómo lo hizo? No hay especificaciones. El asunto es que lo vomita. Me imagino es que lo expulsa. Lo expulsa y cae allá en la orilla, mi amado hermano. Y por último, que esta es la más tremenda que nos pasa a nosotros. Porque nosotros hemos visto tormentas. Nos han señalado para algo. Hemos visto que Dios ha hecho milagros en lo externo, esto, lo otro. Pero lo más terrible que sucedió en esta historia es que el corazón desobediente de un hombre que había sido llamado por Dios se derrite. Ante la presencia del Señor, cuando aceptamos el reto, por más que nos rebelemos, por más que nos opongamos, cuando Dios nos alcanza, nos derretimos ante su presencia, mi hermano. Nos derretimos ante su presencia y tenemos que hacer, Padre, que se haga tu voluntad. Como hizo Jesús. Señor, yo quisiera que quitaras de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú quieras. Permita el Señor que se derrita, como dice una cita misionera, el plomo de nuestros pies para nosotros cumplir con la grande comisión. Permita que se derrita en nosotros lo que se tenga que derretir para nosotros cumplir con el llamado de Dios. La semana que viene
Vamos a estar hablando del capítulo 3, mi amado hermano, cuando comienza la jornada de Jonás en aquella grande ciudad a pregonar esa palabra: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Así que le invitamos para que la semana que viene nos acompañe en esta continuación de este libro maravilloso, del libro de Jonás, en una tercera parte que vamos a estar hablando de la misión, de lo que hizo Jonás en su trayectoria y la actitud de los ninivitas, y la lección más adelante que se le da nuevamente a Jonás. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presente, gracias, mis amados hermanos, sus oraciones, sus comentarios positivos hacia este siervo son de grande inspiración, de grande ayuda. Les amamos en el amor de Jesucristo, y si tiene alguna pregunta, simplemente escríbame por aquí o por mensaje de texto, y con mucho gusto estaremos contestando sus peticiones. Así que esto ha sido todo por esta noche. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta aquí esta parte, gloria al Señor, del libro, la parte segunda del libro de Jonás. Y este fue el pastor Alvin Ponce de León. Dios te bendiga y Dios te guarde.